Dios mío, Laín estafador. ¿O no? Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebularium, que es la herramienta que utilizo para ayudar a los escritores a vivir de escribir. Y hoy quiero hablarte de una maldita costumbre que tenemos algunos autores de criticar a otros. Pero antes que nada voy a pedirte dos favores. Y es que uno de ellos es que si este contenido te ayuda, te motiva o lo que sea, pues le hagas un like o bien lo compartas con las personas que crees que le puedan ayudar porque son escritores y lo están buscando, etcétera, etcétera. Y el segundo favor es que si por favor tienes un libro de superación personal publicado en Amazon o en cualquier otro sitio, me lo hagas saber a través de los comentarios de este vídeo, pues sobre todo para conocer tu universo literario y sobre todo para ayudar a los escritores pues a promocionarlos. A mí por lo menos me gusta verlos. Me gusta ver lo que han escrito otros escritores y me gusta ver cómo les puedo ayudar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace muy poquito Gladys me comentó que acababa de sacar su primer libro y que lo iba a presentar dentro de muy poquito en Granada, cosa que me hace mucha ilusión. Y pues eso, lo dicho. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entremos en materia. Bien, ¿por qué saco este tema? ¿Por qué saco este tema de Laín estafador? Te voy a explicar algo. Hace poco alguien me dijo que se estaba acusando a Laín de que estaba plagiando contenidos. No necesariamente en sus libros, pero sí en sus vídeos o algo así, algo parecido. Claro, a mí eso, como buena cotilla, pues me provocó curiosidad, pues voy a mirar. Y entonces puse en Google Laín plagio y no encontré nada. No sé si es verdad ese comentario o solo es un bulo. Lo que sí encontré fueron dos páginas de dos personas, se dice, ya sabéis, se dice el pecado, pero no el pecador, que pues decían que Laín era un estafador. Y a mí me molestó bastante esa apreciación. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, ellos tenían su razón. Por ejemplo, había una persona que decía que cómo escribía este hombre un libro sobre Jesucristo, sobre la Biblia, cuando hay tantos pues estudiosos de la Biblia que no han descubierto esos grandes secretos que promete Laín, etcétera, etcétera. Y luego también vi un vídeo de una persona que atacaba la autoridad del autor, ¿no? Eso suele ser muy típico. ¿Quién es este para escribir sobre este tema, ¿no? ¿Qué autoridad tiene? ¿Es un científico o es un psicólogo para poder hablar de este tema? Yo siempre a mis autores, a mis escritores, a mis alumnos, siempre les digo, vamos a ver, un escritor que es psicólogo, psiquiatra, X, etcétera, que escribe sobre superación personal, tiene una visión del mundo, pero una persona que ha vivido algo, que lo ha superado y que escribe sobre algo, pues tiene otra visión. Es como, imagínate dos personas que están describiendo un trayecto, ¿no? Uno de ellos conoce muy bien el trayecto, lo ha estudiado muy bien, entonces te puede hablar de los mapas, de las paradas, de dónde, pero el otro te puede hablar del paisaje, de lo que ha visto, de lo que no ha visto, de, no sé, de su experiencia en el bar X donde paró y se tomó un bocadillo, en fin, de cosas a lo mejor menos concienzudas, pero sin embargo más apasionantes. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? ¿El psicólogo, el psiquiatra o el paciente que habla de su enfermedad, de su superación? Pues en realidad los dos tienen algo muy interesante que hablar y por lo tanto no tiene ningún sentido, cero sentido, criticar la autoridad de un autor porque todos tenemos el derecho, por lo menos en un país que no hay censura, tenemos el derecho de escribir lo que nos dé la real gana. Aparte de que en uno de ellos, por ejemplo, se le ridiculiza con un dato erróneo. Se le dice algo así como que Laín habla que ha superado una enfermedad
Y el autor del artículo dice que ha superado la enfermedad del beso, que eso es una chorrada porque ella también lo ha pasado, esos son 15 días de... No, 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 la enfermedad de la que habla la es fibromialgia, no es la enfermedad del beso, que por cierto se llama citomegalovirus, el bicho que provoca la enfermedad del beso, que es como un catarro o algo así. Entonces, posiblemente esa persona critica algo que todavía no ha analizado concienzudamente porque no es verdad. Lo que superó Laín, que lo ha dicho en varias ocasiones, es fibromialgia. A la mayoría de los escritores de superación personal se les llama estafadores porque se considera, es como por ejemplo a los personajes de la espiritualidad que no forman, o sea, que no vienen de las líneas oficiales, o por ejemplo, no sé, o por ejemplo las de ciertas ramas políticas o de cierta forma de ver que tienen que cumplir con un estándar de ética, ¿no? Para poder hablar de lo que hablan. Y eso nos ocurre a todos los escritores de superación personal. Por defecto se nos llama estafadores. Y ahora querría plantearte algo importante. Si tú compras una novela y la novela no te gusta, ¿dirías que el autor de la novela es un estafador? ¿A qué no lo dirías? Puedes decir, es un mal escritor, no me ha gustado, la historia no me gusta, yo no le veo encanto. Puedes decir lo que quieras, pero ¿dirías que es un estafador? Bueno, pues eso es de lo que nos tachan a la mayoría de los autores que escriben superación personal. Nos tachan de estafadores, porque parece ser que jugamos con las emociones de los demás solo para lucrarnos con lo que escribimos. Sin embargo, bueno, de hecho, además, la industria del mundo de la superación personal es millonaria. Pero lo que sí es cierto es que si es millonaria es porque existe una demanda. Si tú escribes un libro y ese libro no tiene el contenido que tú estás buscando, tu autor no es un estafador, es simplemente una persona que no te gusta lo que ha escrito. Punto. Un estafador sería en el caso de que, por ejemplo, te vendiera un servicio y luego no lo cumple. O de que tú le compraras un pack de libros y no te llegaran y no te quisiera devolver el dinero. O no sé, en fin, ese tipo de herramientas que verdaderamente sí pertenecen a un comportamiento de un estafador, ¿no? Pues, por ejemplo, existen estafadores que llegan a un sitio, venden un montón de pisos, se llevan todas las señales de contratación del piso y desaparecen, cierran el chiringuito y ya está. Eso es una estafa. Pero una persona que ha escrito un libro, que se ha esforzado más o menos, que ha trabajado muchísimo, que lo ha maquetado, que lo ha publicado, que lo ha sacado al mercado, puede ser un mal autor, pero nunca un estafador. Puede gustarte más o menos. Puede tener más o menos autoridad según tu punto de vista, pero no es un estafador. No es un estafador. Un escritor tiene el derecho a escribir de lo que le da la real gana. Y tú, como lector, tienes el derecho de no comprar el libro y punto. Pero no tienes ningún derecho a decir que un escritor es un estafador. Yo personalmente he leído libros de Laín. He leído libros de Laín. Puedo decir que algunos tienen un contenido estupendo, que la mayoría son muy motivadores. Yo creo que ese es su punto fuerte, saben motivar muy bien. Y además tiene una forma de redactar muy peculiar. No estoy segura, no pondría la mano en el fuego, pero no creo que haya plagio en los libros de Laín. No, no lo creo. Lo que sí que puedo ver es que Laín deja entrever en sus libros pues, su personalidad, como lo hacemos todos los escritores. Y posiblemente su personalidad sea un poco desorganizada, porque sus libros se denota cierta deficiencia de estructura y por eso algunos son más fáciles de asimilar que otros, ¿no? Algunos son increíbles, muy interesantes, y otros te los lees como diciendo, sí he leído muchas cosas de motivación, pero no se me ha quedado nada. Y esa sensación de no se me ha quedado nada es porque posiblemente falte cierto orden en sus libros, propio de los escritores. Yo creo que los escritores somos caóticos, multifuncionales
y por eso necesitamos cierta guía para poder escribir libros que puedan penetrar mejor en la mente de nuestros lectores. Pero salvo ese detalle, no creo que Laín sea estafador de nada. Es más, considero dos cosas importantes. Considero que todos los escritores deberíamos seguir su ejemplo. Es decir, deberíamos aprender a hacer las estrategias necesarias para sacar a luz nuestro trabajo, que nos cuesta mucho escribir un libro. Y por lo tanto, deberíamos mirar con ojos de alumno el comportamiento de un maestro que es Laín. Creo que vivimos, bueno, no voy a decir en el país de la envidia, porque creo que la envidia es un mal endémico de la humanidad. Pero vivimos realmente en esa mediocridad, vivimos en esa mediocridad de pensar que porque un escritor vende su trabajo, ya no tiene derecho alguno a considerarse que lo que haga tenga valor. Cuando en realidad todos los escritores deberíamos hacer eso. Es que la industria de la editorial es que no sé qué, es que venga a vender, venga a vender, venga a vender, y luego no hacer nada, y luego no hacer nada. Pues posiblemente eso normalmente lo suelen decir los autores a los que les gustaría vivir de su trabajo, pero que odian el marketing. Y entonces critican a las personas que además de escribir, viven de lo que hacen porque hacen las cosas necesarias que hay que hacer para sacar a relucir nuestro trabajo. Y por otro lado, no solamente deberíamos conseguir, no solamente como autores deberíamos ver la labor tan valiosa que Laín está haciendo por su trabajo para darle luz, para sacarlo a reducir. Y por otro lado, creo que no deberíamos criticar el trabajo de un escritor de no ficción, porque entonces estamos tirando tierra sobre nuestro propio tejado. Nosotros como autores de no ficción y posiblemente por lo menos una de las personas que criticaban a Laín lo era, pues lo que estás haciendo es menospreciar el trabajo de un compañero que está haciendo muy bien las cosas y que de las que todos deberíamos aprender, en vez de mirar con ojos de aprendiz y decir, a ver, ¿qué está haciendo este que no estoy haciendo yo? Para hacerlo yo también con mis libros y con mi trabajo y sacarlo a reducir. Y si tú piensas que tu trabajo es más brillante que el de tu compañero, pues entonces haz porque tu trabajo tenga la luz necesaria para que los lectores también puedan disfrutar de ese trabajo al que tú consideras que es más valioso que lo que hace tu compañero. La competencia no es el enemigo, la competencia es el maestro, el que lo hace bien, el que está vendiendo bien sus libros, el que los está sacando al mercado, el que está brillando por luz propia. Ese debería ser nuestro ejemplo a seguir, no el tejado sobre el que tirar piedras, porque al final lo que estás haciendo es tirar piedras sobre tu propio tejado, porque estás destrozando tu sector. Si tú estás diciendo que una persona está escribiendo libros para ayudar a otras personas es un estafador, entonces estás diciendo que todos los escritores de superación personal lo son. Y eso no es en absoluto justo. Entre otras cosas porque hay muchos lectores que necesitan esos libros. Y ahora te voy a dar un ejemplo de esto. A mí hay un libro que me salvó literalmente la vida. Bueno, literalmente estoy exagerando un poquillo, pero sí podríamos decir que me salvó la vida. Yo he sido víctima de maltrato y un libro que se titula El acoso moral, que está escrito por Marie-France Irigoyen, que es psiquiatra, ese libro me hizo ver que yo era víctima de maltrato, me descubrió el maltrato y me enseñó a identificar el maltrato. ¿Vale? Gracias a ella, yo, que es un libro de superación personal, yo pude tomar la decisión de romper con una relación de maltrato. Después de eso yo escribí libros sobre maltrato. Yo no soy psicóloga,
no soy psicóloga, pero yo he lanzado al mercado libros de maltrato, desde mi experiencia como víctima, pero muy enfocados al aspecto práctico, cómo salir, cómo emocionalmente prepararte para salir, etcétera, etcétera. Afortunadamente puedo decir que algunas de mis lectoras tomaron la decisión de salir de su relación de maltrato gracias al libro que yo escribí. ¿Vale? A mí me salvó la vida un psiquiatra. Yo, que no soy psiquiatra ni nada, no digo que haya salvado vidas, pero sí que ha ayudado a personas a tomar decisiones muy difíciles. Y eso, pues a mí me gratifica muchísimo. Entonces, mi trabajo era necesario, ese libro había que escribirlo. Y yo no he vivido una relación de maltrato para nada. La he vivido para sacar una experiencia de esto, un aprendizaje de esto y compartirlo, que es lo que hacemos los escritores de superación personal, compartir aprendizajes. Y eso es muy, muy necesario porque hay gente muy perdida. A mí hay libros que me han ayudado muchísimo y son de esa industria millonaria de la que siempre estamos criticando y siempre hablamos. Es muy intelectual criticarlo. De hecho, yo cuando era adolescente publiqué una revista de literatura y lo primero que hice fue criticar los libros de autoayuda. Pero yo no había leído ningún libro de autoayuda en aquel tiempo, porque no lo necesitaba. Cuando lo necesité, descubrí lo importante y lo valioso que es. Y cuando tú escribes algo y ves que hay una persona que te escribe y que dice, gracias a tu libro he conseguido esto, entonces piensas, bueno, yo ya he dejado un legado, ya he dejado una huella en el mundo, ya he ayudado a una persona en el mundo a superar algo, ya mi vida ha tenido un sentido como escritora. Conclusión, si estás criticando a un autor porque hace un trabajo de marketing estupendo, en realidad lo que estás criticando es tu propia deficiencia para sacar a la luz tu trabajo. Segundo, la competencia es maestra, no es enemiga, es maestra, te enseña lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Tercero, si eres escritor de no ficción, protege y valora a tus compañeros, porque estamos en un mundo que cada vez hay más censura, que cada vez hay más quema de libros. Entonces tenemos que proteger a nuestro sector, a nuestros compañeros, darle luz, ayudarlos, comprenderlos, no criticarlos y con críticas fáciles que no tienen valor ninguno. Y no sé si hay un cuarto, pero creo que es suficiente con esto que estoy hablando. Espero que este contenido te haya ayudado. Ya sabes que en la caja de contenidos de este vídeo siempre dejo regalitos, cotillea. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Te adoro por ello y nos vemos en otra.